Hola. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir. Gracias. La Mega, buenas noches. Hola, tripas. ¿Qué hubo, hermano? Bájele allá el volumen al radio. ¿Cómo está usted? Ahorita bájale el volumen al radio, bájale el volumen al radio. Bien, bien, bien. Me comunico desde Medellín. Desde Medellín, qué bueno, mi hermano. Bienvenido desde Medallo. ¿Y qué historia nos quiere compartir usted, señor? Bueno, pues yo toda mi vida he trabajado como guardia de seguridad. Hace Sí. unos años trabajé de guardia de seguridad en la ciudad de Yopal, Casanare, Ajá. en un cementerio donde se estaban realizando exhumaciones de cuerpos, ya que iban a ser trasladados para un cementerio nuevo que quedaba a las afueras de la ciudad. Sí. Allá yo ingresaba de 32 años, había el compañero ya tenía como 64 años, y ahora mismo se iba a pensionar. Pues él siempre me infundía terror, me decía que bueno, que ahí por lo menos se aparecía una señora con una niña de unos 7, 8 años, ambas con una velita a Sí. medianoche en el cementerio. Ajá. Yo pues lo único que sí sentí cuando ingresaba de turno al cementerio era un frío que era de la rodilla hasta la planta del pie. Era un frío, pero bastante frío. De pronto pues analicé, averigüé y yo dije, bueno, deben ser la energía de ellos, ¿no? Sí. Yo pasaba rondas por el cementerio, por ahí que a las 9, a las 12, a las 3 de la mañana, a las 5, pues realmente a veces se escuchaban ruidos, y yo pues con mi curiosidad yo decía, bueno, me acercaba a más de una fosa que estaban ya abiertas, pero yo Ok. nunca vi nada, pero sí se escuchaban ruidos en ese momento. ¿Cómo qué ruidos? Para uno pensar que de pronto eran ruidos desde el más allá o qué escuchaba usted. Como cosas como cuando usted le soplan en el oído, soplidos, Ujú. como cuando uno mueve cadenas, cosas así extrañas, raras que yo escuchaba en ese momento. ¿Y usted cree que Pero esos nunca, ruidos, usted cree que esos ruidos sí son producidos por las almas, por esos seres, como esos fantasmitas, llamémoslo así? pues yo no, yo siempre, mi abuela, mi mamá, pues siempre me han dicho, hijo, usted no debe tenerle miedo, pues que se le aparezca algo, pues lógico, uno siente ese terror, se puede espantar y eso, pero bueno, téngale miedo a los vivos que le pueden hacer algo, ¿no? los los espíritus así, pues no, ¿no? Ven- Pero que se le aparecen, se le aparecen. Yo Venga, ya tuve una yo le experiencia hago, yo en le mi hago una, pueblo. yo le hago una preguntita antes de contar la historia. Usted que estuvo como vigilante en un cementerio, Sí, ¿usted señor. alguna vez, aparte de esos sonidos raros, que un sonido pues lo puede generar muchas cosas, pero usted alguna vez vio un fantasma, tuvo un fantasma de frente en el cementerio? No, no, allá en el cementerio no. En mi pueblo, porque yo soy natal de Neiva, en mi pueblo sí tuve una aparición, eso fue en el año 2001, cuando era la inauguración de una gallera en un pueblo que se llama Fortalecillas, Ujú. queda como a unos 10, 15 minutos de la ciudad de Neiva. Sí. Allá es muy conocido el pueblo porque pues es un pueblo donde se produce mucho el achira, bizcocho de manteca, tostado, almojábanas, pan de yuca, entonces es una delicia, quesillos, mejor dicho, usted va allá y se deleita, ¿no? Es en la misma ruta que queda para el desierto de la Tatacoa. Ok, ¿y cómo era ese fantasma? ¿Cómo confirmó usted que lo que tuvo ahí al frente era un fantasma? Era la inauguración de una gallera, había una orquesta buena, yo había llevado una plata, me, me quedé sin plata más o menos a la medianoche. Entonces yo dije, no, pues yo en ese tiempo yo dije, tengo guardado como 150.000 pesos, voy y traigo esa plata. Entonces bajé a la casa, vivía donde mi abuela. Ya al acercarme hacia el portón de mi abuela, observé una criatura enfrente de un palo de mirto, más o menos pequeña, de una estatura que yo le digo más o menos
de 1 metro más o menos Sí. de alto. Tenía cachos, tenía cola, le brillaban los ojos. Entonces, claro, yo ya venía con mis tragos, había bebido un poco. Yo mirando eso, uf, se me fue lo del alcohol a los pies. Yo qué bueno, o sea, sentí, mejor dicho, sentí lo que se llama miedo, ¿no? Ujú. Entonces, yo sin embargo, cogí una piedra y la lancé, ¡fa! Lancé 1, 2, como 3 piedras, pero la criatura no se movía, estaba quietica ahí. Yo dije, no, mierda, y todo está, sea lo que sea. Eh, Hola, hola, hola. Ahí le está. aló, ¿sí me Aló, escucha? ahí se le fue un poquito. ¿Qué? ¿Le lanzó una Sí. piedra y le lanzó una piedra y qué pasó? Sí, la criatura no se movió, o Ajá. sea, se quedó ahí estática, lancé como tres piedras y se quedó quieta la criatura. Yo lo único que hice fue, dije, no, pues, sea lo que sea el diablo, porque como ahí hay muchas creencias del Poira, el duende, la patasola, la madremonte, la candileja, ¿sí me entiendes? El pollo malo. Entonces yo dije, bueno, sea lo que sea, si es alguno de estos animales, sea el diablo, sea un espíritu malo, que los espíritus no se le aparece a todo el mundo. Yo entré, abrí el portón, saqué la plata, cuando ya volví otra vez al sitio, ya no estaba. Me armé de valor y me fui a mirar hacia el palo de mirto. Ya no había nada. ¿Por qué cree Nada, no. usted que se le apareció ahí un fantasma y no en un cementerio donde trabajó tanto tiempo? ¿Qué cree usted? No, en el cementerio, o sea, esa aparición fue en el pueblo, ¿no? En el cementerio nunca. Por eso, esa es la pregunta. ¿Por qué cree usted que en el cementerio nunca se le apareció un fantasma? Que debería ser más probable. Y si se le apareció Más en otro, probable, y se sí. le apareció en otro lugar, ¿por qué cree usted? Y se me apareció en otro lugar. ¿Por qué cree usted que pasó eso? Yo creo que es por lo de la energía de ellos, ¿no? Hay muchas veces que en esos campos santos se esconde, o sea, de las personas que reposan ahí, tienden a tener energía positiva como energía negativa, de acuerdo a lo que hayan vivido, a cómo se hayan comportado en sus vidas. Por eso, pero a usted en el cementerio nunca se le apareció un fantasma. Pero sentía, o sea, se escuchaban cosas. Yo permanecí 9 meses ahí, después hablé con mi jefe, con el jefe de operaciones, con el supervisor y pedí el traslado para otro puesto, ya que sentí que me estaba, como se dice, me estaba como secando, a pesar de que yo comía bien, mis caldos, mi sopa. En ese tiempo me compré una vitamina, pero siempre sentía que me estaba adelgazando. ¿Por qué a muchas personas que han trabajado en cementerios no ven fantasmas? El cementerio es un lugar para que existan fantasmas, ¿que creen ustedes? O más bien es un campo santo donde ahí no hay fantasmas. Realmente en el cementerio pues no fallece nadie, excepto un caso extraordinario que alguien vaya a un cementerio y haga y se desviva. Pero allá eso llegan son restos. ¿Usted creería que en un cementerio tiene que haber fantasmas? Y que alguien que ha trabajado tanto tiempo, y yo he oído historias de personas que han trabajado años, nunca ven un fantasma en un cementerio. ¿Qué pasa en los cementerios? ¿Será que sí hay fantasmas? ¿O simplemente creemos que hay fantasmas pues por lo que hay restos humanos? ¿O porque las películas siempre nos han vendido que es que en el cementerio asustan? Pero a lo mejor asustan más en su casa, que de pronto ahí en ese lugar sí perdió la vida alguna persona, ¿no? El misterio de los cementerios. Gracias a nuestro amigo guarda de seguridad por compartir su historia. En TikTok recuerden enviarme la solicitud si quieren contar su historia, me mandan la solicitud o en el chat escriben, pero tener la cuenta pública, por favor, para yo enviarles la solicitud. Si no, de lo contrario, no se puede enviar solicitud si usted no tiene la cuenta pública. Bueno, vamos a ver, aquí estoy conectando a personas que quieren compartir su historia en el TikTok. Ani, buenas noches. A ver. Hola, Ani. Aló, ¿me escuchas? Sí, adelante, Ani. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado usted? Pues ahí vamos. ¿Por qué ahí vamos? ¿Qué me le pasó?
No sé si tú te acuerdas que yo te conté que yo era modelo, que tenía una enfermedad, que bueno, en fin. Bueno, ¿y qué historia trae hoy, Ani? Y mira que cuando yo era pequeña, o sea, digo tipo 4 o 5 años, Ujú. eh, pues tú te acuerdas que yo te conté que veía fantasmas y todo eso. Usted ve fantasmas. Muy bien, ¿y qué pasó? Entonces yo escuchaba como rasguñaban el techo de mi casa, Cuando usted era chiquitica. pero sí, Ajá. pero unos rasguños como decir que vivieran en un apartamento y los de arriba estuvieran trasteando muebles o algo así. Como Pero arrastrando pues a cosas. sí, en Ajá. el techo. Ajá. Pero pues obviamente no arrastraban nada, se hizo nada. Entonces se desaparecían las cosas y todo eso. Y, y un día yo vi entrar al cuarto, pues yo estaba saltando encima de mis papás. Mis papás estaban durmiendo en la cama y yo estaba encima de ellos saltando que me llevaran al parque. Ajá. Entonces yo vi entrar una señora con la mano, que tenía en la mano como una bandeja. Pues en ese momento yo lo asocié como jugo de naranja con un pan como con palitos. Sí. Y, y yo le dije, mami, mami, te trajeron el desayuno. Entonces mi mamá se volteó como, ¿quién, quién? Y pues ella no veía a nadie, pero pues en ese momento yo no me asusté, pero, pero pues se me hizo simplemente algo no muy normal que la señora no tuviera de la cintura para abajo. Ani, quería hacer una pregunta ya que usted habla del don de ver fantasmas y como usted dice ha tenido muchas experiencias en su vida. ¿Los fantasmas son diferentes entre ellos? ¿Tienen todos alguna cualidad similar? ¿O usted cada vez que ve un fantasma lo ve distinto? No, pues normal, son personas, ¿no? Pero, Pues ¿usted lo ve como una persona real? ¿Brazos, piernas, el tronco? ¿O de pronto a veces los ve sin piernas? ¿O cómo es eso? sí, a veces los veo sin piernas pero haz de cuenta son personas o Pero, formas como personas. o sea, usted los ve como una persona O, real. exacto, Usted no los ve sí. traslúcidos, ni como una luz, ni nada. No, Usted los ve normal. no, no normal. Y Pero pues uno en su corazón sabe que no es algo real. no entiendo. Yo siempre digo, ¿Cómo así que no es algo real? O sea, ¿usted cree que lo que usted está viendo sí es un fantasma o usted cree que a veces también puede ser nuestra imaginación? no, a ver, me explico. Lo que pasa es que, o sea, yo digo que no es algo real, que es un fantasma, ¿sí me entiendes? Ah, ok, que lo que está viendo sí es un fantasma, más no es alguien vivo. Exacto, sí. ¿Usted logra hablar con los fantasmas o solamente los ve? Pues yo nunca he interactuado ni he hecho el intento, la verdad. Pero Porque, pues, pero ellos le hablan. sí. ¿Qué le dicen? Sí, por ejemplo, una vez fui a rezar un rosario en la casa de una amiga. Entonces, desde que entré, un señor me estuvo hablando y me dijo que él no era. Y yo, pues no le puse cuidado. Me dijo, yo no soy. Y yo, pero, entonces yo, pues traté de hablar con mi amiga y todo eso. Y, le dije, pues le dije a la señora que estaba ahí, le dije, ay, mira, lo que pasa es que desde que entré hay un señor que me dice que él no es, pero la verdad yo no entiendo. Entonces me dijo, me contó que ellos le habían hecho brujería, que no sé qué, que era el esposo. Entonces, al que yo veía era el esposo
que me decía que él no era. Ani, en su, Pero yo por lo, en su experiencia, ¿por qué pero cree yo usted por, que alguien queda como fantasma? En lo que usted logra ver o todo, ¿por qué cree que alguien queda como fantasma? no, mira, la verdad, yo no sé. O sea, es que hay muchas cosas que yo no sé. O sea, la verdad, yo de ese tema yo no sé nada. Ok, y para O usted, sea, Ani, en sus creencias, en su creencia mejor, ¿qué hay después de fallecer? pues yo digo que hay un cielo, un purgatorio y un infierno. Y el que se le Pero presenta como fantasma de pronto es porque está como en el purgatorio. yo creería, la verdad, yo sí creo. Pues mire la No sé. historia que Ani cuenta de su don paranormal de ver fantasmas y lo que chiquita sintió como en un tejado, que muchos asocian cuando sienten cosas en los techos a las brujas, ¿no? Muchos dicen que es la típica bruja cuando sienten que arrastran algo en un techo o que sienten paso la gente y dice llegó la bruja. Gracias a ella por su historia. Steven, encienda su micrófono y nos cuenta su historia en esta noche, Steven, por favor. Steven. Bueno, no quiso prender su micrófono el viejo Steven. Señorita Joyce, ¿puede encender su micrófono, por favor? Bienvenida, buenas noches. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias, bienvenida. ¿Cuál es su historia? Bueno, te cuento, tengo dos historias. La primera, que es la más antigua, Ujú. fue cuando tenía alrededor de 8 años de edad. Sí. Yo vivía en un pueblito en Cartagena que se llama Manzanillo del Mar. Está a la orilla del mar. Bueno, a esa edad me acuerdo que yo dormía en la habitación con mi hermana. Ujú. Y pues vivíamos en una casita. Esa casita no tenía, bueno, como vivía con mis papás al lado y estábamos pequeños, mis papás no acostumbraban a colocarles puertas. O sea, la puerta siempre estaba abierta porque éramos pequeñas. Yo me acuerdo que esa noche yo me asomé y vi a una persona que estaba en la sala y de la sala se metió a la puerta de mis papás, o sea, al cuarto de mis papás. Bueno, yo era pequeña, al día siguiente me levanté normal y le pregunté, mami, ¿a qué hora se fue mi papá al mercado? Porque tenemos un restaurante. Y mi mamá me dijo, ¿al mercado? No, porque mi papá se levantaba temprano y se iba temprano al mercado. Y mi mamá me dijo, no, tu papá no fue al mercado hoy. Y yo le dije, no, y ella me preguntó que por qué. Yo le dije, no, mamá, porque yo vi a alguien que se levantó y se metió al cuarto. Y ella me dijo, ¿pero cómo? Bueno, de ahí ya eso pasó. Luego yo veía que todas las noches alguien estaba en la sala. Ujú. Todas las noches. Y yo le decía a mi mamá, mami, todas las noches veo a alguien en la sala. Y mi mamá, ella es muy creyente y lo que hacía era que salía al cuarto, a la sala, perdón, Ujú. y se ponía a orar en la sala. Ok. Oraba en la sala todas las noches, todas las noches. Luego ya yo no veía a esa persona en la sala, sino que la veía en el patio de mis papás todos los días. O sea, ya no lo veía en la noche, sino que era 24/7. Era un hombre vestido de negro, completamente, su ropa era completamente negra. ¿Y sabes qué fue lo más loco de esto? ¿Qué? Que a los días de que yo lo veía en el patio de mi casa, Sí. llegó mi papá, tenía, o sea, el patio de mis papás era muy grande, era muy, muy, muy grande, es muy grande. Y llegó un amigo de mi papá a llevar como un jeep. Ok. No sé si de esos jeep de esos viejitos que usan mucho en los pueblos. Ok, como los Willis. Sí, esos. Ujú. Y luego ya yo no lo veía en el patio a él, sino que lo veía dentro de ese jeep. Y yo le decía a mi mamá, yo le dije, mamá, mira, ahí está, yo lo puedo ver, míralo, míralo. Y mi mamá llegaba y levantaba todo y entraba y decía, no, mira, no hay nada. Y lo más loco, que eso es algo que jamás en mi vida he podido olvidar, es que él se sonreía.
porque mi mamá no podía verlo. Y él se sonreía porque yo lo único que lograba ver de él era su boca, o sea, tenía un sombrero grande que le tapaba la cara y solo le alcanzaba a ver la boca, o sea, esta parte de los ojos y la boca, esa parte era lo único que yo lograba ver de él. Para usted ese hombre, o ese espíritu, o como lo podemos llamar, ¿quién era? ¿Qué cree usted? Y más que lo Pues veía yo usted y de pronto, como usted dice, su mamá no lo veía, nadie. ¿Quién era este hombre? no tengo idea, pero al pasar el tiempo, porque quedé viéndolo como por 7, 8 meses, Ujú. y siempre lo veía y yo me acostumbré a verlo, ya no me daba miedo. Al contrario, o sea, yo jugaba dentro de ese carro con mis amigos, jugaba y ya no me daba miedo verlo. Y algo que pasó fue que el carro lo guardaron dentro del patio porque se le había espichado una llanta. Y cuando lo fueron a ver, o sea, que fueron como a recuperar el carro estaba completamente oxidado, dañado. ¿Hasta qué edad vio a ese hombre del sombrero? Uf, como hasta los 12 años. Muchos hablan de ese hombre del sombrero, dicen muchos que sobre todo los que más lo ven son los niños. Muchos lo asocian con el diablo, otros con un mensajero del diablo, y otros le llaman el sombrerón o el hombre del sombrero negro. Y hasta los 12 Sí, años y ya de adulta nunca lo volvió a ver. no de adulta nunca, nunca. Solo algo que me pasó cuando viví en Bogotá, Ujú. viví en el Chico y iba con mi esposo en un Uber. Eso fue muy, muy loco. Íbamos en un Uber y llegando ya al edificio, Sí. vimos a un hombre vestido así con esa ropa como de los años 70. Ajá. Tenía un sombrero de esos años, de los años 70, y Sí. tenía la barba completamente perfecta, o sea, era alto, era alto. Y lo más loco fue que las tres personas lo vimos, el señor de Uber, mi esposo y yo. Y el tipo miró para todos lados, o sea, me llamó mucho la atención porque no se le veían los pies, no tenía pies, o sea, era como, ay, fue loco. Porque era como que el man iba o sea, yo no sé cómo ¿Como explicarte, flotando? sí, iba como flotando. Y cuando cruzamos, o sea, los tres lo quedamos viendo y yo me bajé corriendo. Cuando llegó así al edificio, yo me bajé corriendo y estoy temblando porque me da miedo. Me bajé del carro y todos quedamos como que, wow, ¿esto qué es? Y el man del Uber también. Y yo le pregunté al tipo, había un tipo de Rappi, yo le pregunté, oye, ¿tú viste al tipo que estaba ahí? Y me dijo, no, aquí no hay nadie. Y el tipo del Uber se devolvió para ver, porque él cruzó la calle. Él cruzó la calle y el tipo del Uber se devolvió a ver si lograba ver para dónde había ido y nada. No, no vimos nada. ¿Y usted ese sí cree que fue un fantasma? Lo podemos llamar Uy, así. yo no sé, tú sabes que en Bogotá tiene mucha historia. Bogotá tiene mucha historia y yo lo asocio más como cuando pasó lo del Bogotazo. Sí, lo del famosísimo, lo del abril del 48, Sí, lo de porque Jorge yo Eliezer luego, Gaitán, que eso parecía un apocalipsis zombie. sí, yo lo asocio mucho por eso, porque Ujú. la ropa que tenía o sea, era ropa, no, o sea, era una ropa Sí, el muy típico antigua. como se vestía el cachaco que llamaban, ¿no? Con Sí, su traje, su exacto, sombrero, sus tirantas. exacto, Sí. así. Y la barba era perfecta, o sea, el tipo era muy, muy lindo, porque sí le vimos la cara y todo. Era muy lindo, pero nos llamó mucho la atención porque no, o sea, estaba flotando, güey, en serio, no. Y iba flotando, eso fue re loco. ¿Y sabes qué nos pasó? Ese día llegamos a la casa y cuando ya llegamos y eso, nos prendimos en fiebre. Ve, qué curioso. ¿Todos los que lo vieron? Yo no sé si el man del Uber, pero mi esposo y yo nos dio fiebre. Ve, qué curioso. Sí, nos dio fiebre. Nos enfermamos y fiebre, pero fiebre, fiebre, fiebre. Estábamos recalientes. ¿Por qué creería usted que tuvieron, no sé si la fortuna o no fortuna, de ver, digamos que es un fantasma? ¿Por qué creen ustedes que lo vieron en ese momento? ¿Será que los fantasmas
escogen a quién mostrársele? ¿Pura casualidad? ¿Por Uy, qué cree usted? yo no sé, yo no sé porque mi esposo, él no creía en nada de eso hasta ese día, porque fue re loco. Y también cuando fuimos a un tour a un cementerio, al cementerio central que creo en Bogotá, Sí, ahí en la 26, sí. también fuimos y visitamos, hacen como un tour en la noche, re loco, y fuimos y estuvimos un rato allá. Y cuando ya se acabó el tour y eso, hacen como una cadena para cerrar, sí, como para hacer un cierre. Y pues dicen como que ay, que agárrense de las manos para hacer como un cierre y que los espíritus como que no se te peguen y eso. Y mi esposo también igual, o sea, él era súper, no creía en nada de eso. Y él como que no va a pasar nada, que no sé qué. Y lo mismo, o sea, lo mismo, cuando llegó a la casa también le dio fiebre y él decía que sentía que tenía como algo en la espalda, que ¿Sería sentía como que, un sería peso que de pronto en el la señor de espalda. pronto falleció de algo en la cabeza y les transmitió de pronto esa sensación? Podría ser, no sé, estoy acá. Pues yo no sé, pero eso fue re loco. Y o sea, siento que estoy como temblando porque cada que recuerdo esa historia me da miedo. No, pues, o a lo mejor Joyce, por haber hablado de él esta noche, lo invoca y aparece de nuevo ese señor flotando al lado de su cama. Historias paranormales, a lo mejor cuando uno habla de un fantasma o algo, ¿será que lo atrae? ¿Será que el fantasma dice, me están como llamando? Podría pasar, ¿no? Dicen que cuando uno piensa mucho a alguien que ha fallecido o con alguien es como si se alimentaran de eso y decir, me está todavía pensando, me necesita. A lo mejor ese hombre con ese traje está ahí cerquita a usted mientras usted relata esa historia aquí en el cartel. Esteban, buenas noches, bienvenido al cartel paranormal. ¿Qué historia quiere contar? Hey, tripas, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la vaina? Bien, señor, bienvenido. ¿Qué sucede? Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero contar algo. Digamos, acabo de escuchar a la mujer que acaba de hablar del tema de negro y que usted comentaba que de pronto lo relacionaban con personas malas. Bueno, son dos historias que quiero contar. Ajá. Primero, la de ese tema. Pues mire que mi mamá siempre me ha contado que ella tuvo dos matrimonios. El primero, pues ella la casaron literalmente porque la obligaron a casarse con un señor Ujú. y pues eh, el man le pegaba, era una M el tipo. Sí. Pero, pero entonces ese señor de negro, el sombrero negro, ese señor aparecía, pero Ujú. aparecía y ella sentía era paz y ya lo sintió, fue grande. Ok. Y ya después de años, ya después de sentarse con una hermana mía, comentaban el tema y mi mamá contó la historia. Decía, mire que cuando su papá era agresivo conmigo y toda la vaina, esto eh, aparecía ese señor, pero yo sentía paz. Entonces mi hermana decía, mamá, en serio, yo me iba para la parte de atrás de la casa y allá estaba ese señor, pero ese señor lo que hacía era tenía un gabán negro y lo que hacía era como en el gabán y le acariciaba la cabecita y le daba paz, tranquilidad. Como un ángel protector. Más bien, exactamente. Ok. Entonces, entonces pienso que no sé si sea el mismo, pero tenían exactamente la misma apariencia que tanta gente cuenta. ¿Sí? Curioso, es que ese Pero hombre del sombrero negro es bastante curioso porque así como está esa historia, digámoslo, positiva, hay otras negativas, entonces uno queda, ¿será que son diferentes? ¿Será que a veces es protector, otras veces simplemente se alimenta de asustar a la gente? No tenemos ni idea. ¿Usted alguna vez lo ha visto o no? no, no, yo nunca lo vi, la verdad. Yo la Ajá. verdad nunca lo vi, pero pues escuché la conversación y todo el tema. De hecho, mi papá, pues mi mamá tuvo dos matrimonios, primero el señor que le cuento y ya después mi papá.
¿sí? Entonces somos de papás diferentes y ese tema, y una vez comentaron la situación, pero decían que lo que sentían era paz, mucha paz, como que las cuidaba, ¿sí? Entonces es ese tema. Pues mire, Bueno, Esteban, pues chévere eso, el sombrero negro. Como usted dice, a ella le traía paz, a otros les trae terror, pero bueno, no sabemos en ese mundo espiritual si es que hay varios fantasmas del sombrero negro y unos serán buenos, otros serán malos, pero bueno. Y su mamá después de ese, ya en la actualidad, ya no volvió a aparecer ese hombre del sombrero negro, fue como solo en esa época como de e- protegerla, de calmarla, o la sigue visitando. ella hace como unos 5 años le dio algo que se llama diverticulitis. Y casi se la lleva, y ella, pues los médicos, ella estaba en una situación muy grave, y ella cuenta que ella alcanzó a ver que era un pastel divino, todo súper bonito, y que estaba mi abuelo, cosa rara, que ella solamente lo veía en fotos, pero ella en ese sueño, digámoslo así, ella lo vio y lo vio, y al lado estaba el señor, pero que estaban compartiendo, pero que nunca le pudo ver la cara, pero que ella sentía mucha paz y quería irse. Pero el señor el que le decía que no, o sea, le hacía con la mano que no fuera. Mi Como que no nono era, le decía como que que no sí. era su hora. Sí, sí, tomémoslo de esa manera. Digamos que estaba diciendo como que no, que todavía no. Y en preciso, cuando el señor le dice que no, como que váyase de acá que usted todavía no, se levantó. Pues se levantó, no, se abrió los ojos Ujú. y que y esto y ya y retomó. Entonces por eso ella nunca le ha tenido como ese miedo a ese señor del sombrero negro, como se le dice. Entonces esa es, digamos, que mi primera historia, la que quería contar, que no es mía. Ok, Pero pues quería tomar el comentario por lo que, sí. como para tener cabida en la conversación anterior. Bueno, y segundo, Ujú. esto, yo vivía en Piedecuesta, Santander. Nosotros vivíamos allá, teníamos allá una casita y todo el tema. Sí. Y allá pues yo vivía totalmente solo, y vivía una señora, ya señora de edad, póngale usted unos 70 años, que tenía una habitación arrendada en la misma casa de nosotros. Y hicimos una amistad muy bacana. La señora era totalmente solita, no tenía hijos. Los hermanos eran como embarrada con ella. Entonces digamos que hicimos como una conexión muy bacana, ¿sí? Ella me consentía todo el tema. Y, y a mí me gusta mucho cocinar. Sí, me encanta cocinar. Es un hobby que me gusta. Y cuando iba del trabajo a casa, me fui mirando un tutorial de cómo hacer papas rellenas. De hecho, a mí me toma mucho el pelo porque ya van a saber por qué. ¿Y qué? Y bueno, en fin. Llegué a la casa, me dijo por preparar las dichosas papas rellenas, y ella llegó, se me asomó a la cocina y me dijo: ¿qué está preparando? Y yo le dije: no, voy a hacer unas papas rellenas. Me dijo: ¿me guarda una? Y yo, claro, le guardé su papita rellena, ella se la comió, todo el tema. En fin, como 2 horas después, yo la escuché gimiendo terrible, pero era un gemido terrible. Y yo como que, hey, ¿qué pasó? Yo le toqué a la puerta, ¿qué pasó? Esa mujer era pálida, seca, o sea, un hielo horrible en la piel, y que le olía mucho el estómago. Y yo, ay, jue madre, ahora mate esta señora. Y yo, pero es que ella se alimentaba muy mal, todo el tema. Y ella fumaba muchísimo, comía una vez al día. Y bueno, o sea, el caso fue que se enfermó y todo el tema. Y oh sorpresa, que pum, a los 2 días murió. A los 2 días murió la señora. A mí me dio pues mucha tristeza por lo que le conté, que era como muy apegada a la casa y demás. Mi madre viajó, porque también la conocía, viajó como al funeral y demás cosas, y se fue. Y yo soy muy nervioso, parce, yo soy muy nervioso, y yo dormía con la luz prendida, o sea, y mi habitación tenía como, ella se levantaba muy temprano, tipo, póngale usted 5 de la mañana se levantaba, y cuando ella se levantaba y prendía la luz, se veía como una lucecita que traspasaba de habitación a habitación. Y cuando, como a los 2 días de haber fallecido, ya me habían dejado totalmente solo en la casa, esto,
yo estaba tratando de quedarme dormido cuando a la misma hora, Dani, se lo juro, a la misma hora, pum, prendieron la luz y abrieron el closet. Y claro, yo me asusté muchísimo, intenté no pararle bolas al tema, pero eran vainas que usted escuchaba. Ella prendía la luz para bajar la escalera, para que no se fuera a caer y tal cual. O sea, el mismo recorrido que hacía, lo hacía así en la casa solas. Como Y ¿Usted cree que era como recogiendo sus pasos o despidiéndose? yo creo que no era tanto eso, sino que ella se apegó tanto a la casa, porque ella se apegó tanto a la casa y como que era lo que más ella se sentía que era suyo, porque ella nunca se le dio como un lugar aparte. No es que usted saque, es una arrendataria más. Sí, no, ella tomó la casa como si fuéramos familia, en la casa la quisimos, le Ok. celebrábamos su cumpleaños, o sea, nos quiso mucho, pero, o sea, ella estaba ya ahí metidísima en la casa. Y era molesto porque digamos que uno escuchaba caminar y todo. Y un día esto me puse, eso fue un sábado, estaba farreando y llegué a la casa. Cuando, cuando yo abro la puerta de de la puerta entrada, ¿sí? La puerta principal de la casa para entrar allá a mi vivienda, y escucho que cierran la puerta de ella, pero la cerraron de una manera muy brusca. Y pues uno con tragos encima como que uno se siente más valiente, ¿no? Entonces yo llegué, cogí y me fui y le dije, venga Martica, se llamaba Marta, venga Martica, ya, en serio, ya deje de molestar tanto, vea, vaya, descanse, vaya, duerma. Y, y cuando llegó y cogí dijo, bueno Esteban, así, pero al oído, bueno Esteban. Y tal vaina. Y bueno, nos pusimos a hablar y todo el tema, después con unos celadores de la situación. Y el celador me dijo, venga, le voy a mostrar una cosa. El día después que ella murió, pues en el conjunto no sabían que ella había fallecido. Y como le cuento, es un conjunto no de apartamentos, sino de casas. Y ella salía todos los días a caminar. Y unos celadores en el video se ponen a hablar, y él me mostró la grabación. O sea, se ponen a hablar y ahí no hay absolutamente nadie. Y los celadores dicen, parce, yo estaba hablando con Marta ese día, se lo juro. Y en las grabaciones de la cámara se ven, ellos interactúan y todo el tema, Pero sin nadie. y, pero sin nadie, sin Mire, absolutamente nadie. mire Esteban, que lo que usted está contando y nos acaba de relatar es bastante interesante y a la vez aterrador, porque ¿será que las personas siguen llevando su vida a cabo después de fallecer? ¿Será que una persona sigue haciendo, como decía él, saliendo del conjunto, entrando y hasta las personas pueden interactuar con ella y en el momento que se enteran que la persona falleció hace unos días, dicen, pero si yo hablé con él y lo vi al lado mío? ¿Será que puede llegar a pasar eso? ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos hablado con alguien que ya falleció y no nos dimos cuenta? Porque lo vemos tan real que no se nos pasa por la mente que era un fantasma. Pero a lo mejor esa persona falleció ayer, hace 2 días, y a lo mejor compartió hasta un ascensor con nosotros. Pero como creemos que el fantasma es de sábana y blanca así y vuela, pero qué tal que un fantasma sea tan real como nosotros, pues no nos damos cuenta que es un fantasma, ¿no? Historias de terror y ya en unos minutos tendré un invitado hablando de los falsos mesías. Ay, la mega, buenas noches. Aló, Sí, buenas noches, ¿con quién hablo? con César. Quería decir algo sobre respecto a lo que estaban hablando ahorita con Robles, sobre lo del Mesías y eso. ¿Qué quiere decir? Quería decirte que la comparación, bueno, tengo que decir primero que yo, o sea, soy cristiano, pero no soy tan devoto, soy, digamos, agnóstico, Ok. porque hay otros temas. Pero la comparación de decir, por ejemplo, que si Jesús es Mesías, que Mesías es mejor que Mahoma, es desde el punto de vista, digamos que etimológico, estaría mal, porque la palabra Mesías proviene de una palabra en hebreo que se llama Masías y significa ungido, que es lo que significa lo que se dice en la profecía de Daniel, que es lo que es Jesús, aquel que se le dio el poder
el poder y la autoridad. Entonces, en ese sentido, pues se supone que Mahoma, que solo es un profeta, y algunos otros no están a la altura, en ese sentido. ¿Sí me entiendes? Claro, para usted. No, eso es lo que está en la parada, es lo que quiero No, decirte, por porque eso, el significado original claro, de la basándose palabra usted en la significa Biblia, que para usted, exacto, que para sí. usted es la Por verdad, eso te pero recuerdo una cosa, pero para otros por la Biblia ejemplo, no es la verdad. sí, pero a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, si tomas el cuento de Mahoma, pues Mahoma en el libro sagrado es el Corán, pero incluso en el mismo Corán, y eso no lo digo yo, lo escuché decírselo, escucharon decirte a un imán de que en el mismo libro sagrado del Corán se menciona que Mahoma como profeta ha muerto, pero Jesús murió y resucitó y fue al cielo. O sea que en ese sentido está incluso por encima, aunque muchos incluso lo ignoran porque como en todas las religiones hay líderes que hablan del conocimiento, pero la mayoría de la gente simplemente no conoce el conocimiento. ¿Sí entiende lo que quiero decir? No, pero bueno. Bueno, pues, gracias. Bueno, a usted, muchas gracias. Sí, no lo entendí, pero bueno. Me pregunta si entendí. No entendí nada. Pero bueno, cada quien con su creencia. Historias de terror. ¿Cuál es su historia de terror hasta ahora? Si en TikTok alguien tiene una historia de terror, me lo hace saber y con mucho gusto lo estaré subiendo. Voy a la línea, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Pero ¿y para qué me cuelgan? No, ¿para qué me llaman sin a colgar? Bueno, por acá en TikTok está pidiendo la palabra aquí. Vamos a ver si se conecta. Buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, bienvenida. ¿Qué historia nos quiere contar? A ver, yo tengo muchas, pero les voy a contar las últimas que tuve pues yo desde pequeña veo pues al demonio, a Satanás, pero las últimas veces fue acá cuando recogí un gato de la calle y pues decidí darle como un espacio acá en mi casa. Resulta que cuando yo cogí el gato, empezaron a pasar muchas cosas extrañas. Él era un gatico negro y empecé a sentir muchas presencias acá en la casa. Aparte de que sentí las presencias, se empezaron a manifestar, digamos, en la portería, porque Satanás como que tomó la forma humana en diferentes domiciliarios de Rappi. Incluso pues los porteros se dieron cuenta. ¿Cómo? Yo al principio, A ver si entendí. ¿El demonio se disfrazó de domiciliarios de sí, Rappi? sí, porque el demonio, o sea, él se puede encarnar en cualquier cosa, en un animal, en lo que él quiera. Ok, y en ese momento el domiciliario dijo, me voy a volver domiciliario de No, Rappi. o sea, yo bajé y yo sí notaba como el señor ese muy raro. Cuando él estaba oliendo a mucha, a mucha como a brujería, como a incienso y así. Y a mí en ese momento me daba miedo porque a mí eso no me pasaba desde hace mucho, que yo veía pues esas presencias. Y el señor, bueno, yo dije, voy a esperar a que baje otra vez. Cuando el portero dijo que, bueno, el diablo dijo gracias 3 veces y era algo que yo solía decir pues antes. Y el portero dijo, ve, qué señor más raro. Dijo gracias 3 veces. Ese mismo día a la madrugada llegó ese olor pues de ese diablo acá en mi casa por la madrugada como a las 3. Al otro día lo mismo, pues y también me dio mi otro domiciliario. Cuando bueno, ya la cosa se quedó así, al otro día yo dije, yo no voy a tener miedo. Y yo le dije, usted ya está derrotado. Pues ya él era el que me tenía miedo a mí, ya él no, porque
No era capaz de mirarme a los ojos, incluso tomó forma como, Pero a ver, al otro día llegó otro domiciliario de Rappi. sí, O se sea, encarnó. o sea, usted es muy buena cliente de Rappi. Pero entonces llegó el otro domiciliario el Pero otro no era día para mí, o sea, y, el único domicilio que era para mí era el segundo, y ese ya era el tercero, pero era para ok, otra parte. y usted lo miró y el domiciliario, ¿usted cómo supo que era el diablo otra vez? Sí, porque mira, uno lo mira, tiene una mirada profunda, negra, oscura, de ojos oscuros, es una mirada muy fuerte, y cuando, digamos, uno le tiene miedo, él se aprovecha de eso. Pero, Pero venga, yo le hago una pregunta. ¿El diablo se transforma en ese sí, domiciliario o ocupa el cuerpo, o sea, posee a un domiciliario? sí, yo creo que más bien lo posee. Ahora, yo le hago una pregunta. Si el diablo existe, y si existe, pues hombre, debe ser una energía poderosísima. Es horrible, No estoy hablando si es horrible o bonito, porque al contrario, mucha gente describe al diablo como por eso alguien es muy apuesto. poderosa. ¿Usted cree que el cuerpo de un, así como dicen, el cuerpo de un cristiano, de un humano, puede soportar que el diablo entre en el cuerpo de uno? ¿Usted cree eso? Sí, sí, claro. Sí, O sea, usted, incluso yo, o sea, sí, ¿usted cree que un cuerpo como el de uno, así, todo sí, enclenque, vuelto nada, unos huevos, sí, el diablo, soporta al diablo adentro de uno? sí, 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 claro. Ok, entonces el diablo entró en un tercer domiciliario de Rappi. ¿Y qué, Sí, suena, suena pues increíble, pero o sea, así fue. y qué pasó con el diablo que hizo como domiciliario? Bueno, no, el caso es que él quería era asustarme, pero yo o sea, la tercera vez que lo vi, yo dije, yo no voy a tener miedo, porque... Y así fue, yo no tuve miedo, yo le dije, ya estás derrotado, y él antes le dio, fue miedo de mí. Ah, o sea, el diablo se asustó de usted. Sí, cuando yo le dije que ya estaba derrotado. Pero, Y pero, fuera de eso pero, son ento- pero, muchas más. pero entonces el diablo es muy débil. No, O sea, porque el él, diablo, o que sea, uno le diga ya está derrotado, el diablo le dio miedo y salió corriendo. no, 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 o sea, si salir corriendo, no, pero sí le dio, o sea, él se A, sintió ya, a ver, supongamos que el diablo sí se le apareció a usted. ¿Usted cree que por decirle usted, ya estás derrotado, el diablo perdió, salió corriendo, o sea, le dio miedo al diablo? sí, ¿Al claro, diablo? sí, porque él ya se sentía que yo ya no le tenía miedo, que había perdido Ahora, todo el poder sobre mí. ahora venga, yo le hago una pregunta. Si el diablo quisiera atormentarla y asustarla a usted, ¿usted cree que el diablo se va a disfrazar de domiciliario de Rappi para hacer eso? O sea, es que él se puede tomar el cuerpo que sea, incluso acá había un gato. De acuerdo, por eso le digo. ¿Y se va a tomar el de un domiciliario de Rappi para asustarlo a uno como el diablo? O sea, ese diablo sí está Sí, muy chimbo. no, él se toma el personaje que quiera, o sea, Por él, por eso, o ejemplo, sea, a ver, cuando... le hago una pregunta. Si el diablo quiere asustarla a usted, pues el diablo de una vez entra a su habitación y a su casa y ya le causa un infarto de una. Si estamos hablando del diablo, no estamos No, porque hablando. es que... Ahora, el diablo, imagínese el diablo decir, oh, voy a querer asustar a alguien. Ay, vi un Rappi, me lo voy a meter en el cuerpo para asustar disfrazado de Rappi. ¿El diablo? O sea, No, porque, a ver, o sea, Dios sabe hasta dónde permite que uno, pues, sea o tentado o asustado. Y además no todas las personas lo pueden ver. Son ciertas personas. Por ejemplo, yo desde pequeña, la primera vez que lo vi en una casa desocupada de un solar. Él no tenía boca, tenía los ojos en forma de espiral rojos. exacto, Eh, a eso voy. Si el diablo no lo quiere asustar, se le aparece una vaina así macabra en la habitación no, encima de su cama y le causa un infarto. Si a mí se me aparece ahorita en mi apartamento, hombre, y yo veo una vaina horrible, un monstruo encima mío y me dice, soy Satanás o Luiver, pues hombre, de pronto me da un infarto. Pero si llega a un domicilio de Rappi y me dice, soy el diablo, pues me lo vas a reír. no, porque él no dice que soy el diablo, o sea, No, pero así él yo sí, crea que es el diablo. O sea, suena chistoso, ¿verdad? Que yo crea que un domiciliario de Rappi es el diablo y que el diablo entró en ese cuerpo. sí, así fue, o sea, así literal fue y así es. Y todo el mundo no puede tener esas, o sea, todo el mundo no tiene esas vivencias porque son como ciertas personas que, no sé, con ciertos dones que tienen esas vivencias de ver esas cosas. Y usted entonces venció al diablo diciéndole no le tengo miedo o ya estás vencido. ¿Qué fue lo que usted le dijo? Señorita. Ya al enfrentarlo, ya él pierde todo el poder.
Pero, O sea que cualquier humano frente al diablo le dice no le tengo miedo y ya vence al diablo. o sea, pero sí es de verdad que no le tiene miedo, no por decirlo. Ok, bueno, muy bien. Interesante la historia del diablo Rapi. El diablo Rapi, llamémoslo así. Bueno, se oye de todo. ¿Será que el diablo se aparece ahí, posee a un Rappi y llega a la casa de uno y lo asusta? Desde que me traiga el domicilio que pedí como es, bienvenido el diablo a mi casa. Eso sí, me asusta donde yo abra el domicilio y no vengan las papitas. Ahí sí, qué susto el que me meto. Pero, el diablo se tragó las papas. Me daría miedo que el domicilio me llegue incompleto y haber pagado. Eso sí, ahí me podría dar miedo. Pero si me entrega el domicilio completo como lo pedí, por favor, diablo, ve y llame todos los domicilios. Pero bueno, el diablo se apareció como un domiciliario. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. No, pero mire, me colgó. Muy bien, historias de miedo, de terror. Bueno, vamos a ver. Aquí alguien aquí estoy ahí aceptando a alguien. A ver quién se sube. Nada más y nada menos, no Elon Musk, sino Elon Musk. Como el Elon Musk, pero de Temu. Elon, ¿qué hubo? Hola Dani, ¿cómo vas? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, perfecto. ¿Qué dice el viejo Elon Musk? Dani, yo quiero decir dos cosas. Primero, pues la historia de miedo. No sé si te has visto la película del demonio de la parálisis de sueño, Mara, ¿se llama la película? No Bueno, es una recuerdo, película. tal vez, no sé, no recuerdo. ¿Y Bueno, es una película que explica como el demonio de la parálisis de sueño, que es un demonio que se llama Mara. Ok. Dani, yo me vi esa película en 2018 con unos amigos, tenía yo 21 años. Sí. Y me fui para mi casa después de vérmela y estaba muy asustado y dije, madre, este demonio va a venir por mí. Y dormí con la luz encendida ese día y escuché a mi hermana en el cuarto siguiente gritar. Pero como un grito mudo, pues como de hacer el intento, y arranco yo a correr, y no me lo vas a creer, o sea, esto solo lo creemos ella y yo. Estaba levitando por ahí a unos 20 centímetros de la cama, la misma posición que el demonio Mara le hacía a los de las películas. Estaba levitando encima de la cama y cuando yo llegué y abrí la puerta, como que ella respiró y cayó. Y de una se puso a llorar y le dije que me contara qué pasó y describió tal cual lo que el demonio les hacía en las películas a las personas del sueño. ¿Su hermana había visto la película con usted? No, mi hermana no vio la película y yo no le conté porque estaba muy nerviosa. Cuando nos despertamos al otro día le conté, mira, yo estaba durmiendo con la luz encendida, estaba despierto. Bueno, no estaba durmiendo entonces, estaba intentando dormir con la luz encendida y te vi, mira, y pasó. Pero, entonces, ¿y cuántos años tenía ahí su hermana? Mi hermana era mayor que yo, o sea, no éramos niños, los dos teníamos 21 años, 22. Oiga, y después de usted ver a su hermana levitando, como usted dice, a unos 20 centímetros, ¿volvió a ocurrir algo? ¿Fueron donde un padre? ¿Hicieron oración? ¿Qué hicieron? No volvió a pasar nada, pues digamos que mi familia no es creyente, yo sí soy cristiano y vi eso. Ella pues ella es muy miedosa porque es como le han metido a la cabeza de que si uno es grosero, se le aparece el diablo, y ella es como alética también, entonces como que Venga, pero, como que es muy miedosa por eso. Pero su hermana, después de haber levitado, ella sí duerme tranquila, o sea, no necesitó de un psicólogo. No, ella no duerme tranquila, no duerme sola, no duerme con la luz apagada. O sea, quedó traumatizada. Quedó traumada. Si ella está en la casa mía de 2 pisos, ella dice que no está arriba porque de pronto algo ocurre abajo, está encerrada en su cuarto, no duerme sola, quedó con ese trauma. Pero la vi literal, 20 centímetros de la cama. Y cuando cayó, plum, también, o sea, se sintió como que la soltó. Quería contar esa historia. Y no sé si, ojalá Robles me esté escuchando todavía. Siempre le ha querido como decir esto. Pero, o sea, él habla mucho de manipulación y la verdad que Hart era el cartel cuando está en MAM.
Pero pues, pero no, yo veo que pues no lo oiga en ese momento. sí es lo que hago, por eso me conecté ahorita, pero igual en la buena para el cartel. Pero él habla mucho de manipulación, pero al final siempre dice, me pueden contactar acá, mi consultorio es este. Yo, al mal, como te digo, o sea, cuando él está, yo no lo escucho. No sé si él en esas consultas que él dice, pues si tiene un consultorio es porque da consultas, cobra. Sí, Yo claro, digo, bueno, él cobra. listo. Si cobra, Dani, no es igual o no está utilizando la fe de la gente que cree que al ir y pagar le van a resolver su duda, Mira, su problema. ahí está Roles. Ojalá, Buenas. ojalá me esté escuchando. Roles, que usted tira el cartel de la Mega, dice el oyente. Ah, jue madre, ¿y eso por qué me lo tiro? Qué artera, May. Pero bueno, voy a terminar de decir lo que estaba diciendo. No, pues empiece desde el principio ya que lo está oyendo, dígale. Robles, usted, yo lo escucho siempre más o menos a esta hora, conecto el cartel cuando veo que usted está para participar. Ok, Porque no me gusta lo que usted dice. ok, Más bien cómo se válido. expresa, listo, digamos que esto ya es por fuera de los argumentos. Solamente no me gusta usted cómo habla y ya. Ah, bueno, a mí tampoco me gusta su opinión, estamos igual. Perfecto, estamos igual y no me afecta en absoluto, pero yo quería No, preguntarle. menos a mí, porque cuando yo arranco a hablar de los temas, lo primero que digo es, crea el que quiera creer, No, y está muy bien, respeto está muy al que bien, no pero quiera creer. déjeme hacerle una pregunta. Cualquier pregunta, con Gracias. mucho gusto. Usted al final de sus intervenciones acá en el cartel, Sí, usted pues dice sus redes sociales, dice que lo pueden encontrar en este número y qué tales, ¿no? sí, Usted tiene un correcto. consultorio, usted me imagino que usted cobra ahí por algún tipo de servicio, ¿cierto? Sí, claro. Ese servicio es, ¿me puede explicar? Porque como le digo, o sea, yo no lo escucho sino hasta el final. Con mucho gusto. Cuando vaya a mi consultorio y pague la consulta, le explico de qué se trata. Ah, bueno, señor, entonces voy a decir lo que yo pienso, usted al final puede ridiculizarme si quiere decir que estoy equivocado, pero igual lo voy a decir. Ujú. Señor Robles, o sea, usted habla de manipulación, de que los pastores, de que la ofrenda, de todo esto, que lo otro, Sí, señor. pero ¿no le parece que al usted cobrar una consulta, sea lo que usted haga, usted está instrumentalizando la fe de la gente que cree que por ir a pagarle a usted, usted le va a dar algún tipo de guía, de revelación o le va a abrir la mente? ¿No sería usted igual que uno de estos pastores que dan un mensaje, Dios te va a bendecir, y al final recibe una ofrenda? ¿No es usted también un instrumentalista de la fe? A ver, ¿cómo le puedo explicar, señor Elon Musk? Gracias, explíqueme eso De porque Temu. yo no lo escucho a usted. A ver, Oiga, cuando yo me dedico en el consultorio a dar una asesoría, no tengo una Biblia, no tengo una doctrina, simplemente aconsejo a los que van a buscar de pronto una luz, una ayuda, un camino por donde pueden tal vez irse, tal vez escogerlo, porque en ningún momento se les obliga en absoluto a que sigan mi instrucción. Siempre se respeta el poder de decisión. Si usted ha visto las intervenciones que yo hago, incluso cuando trabajo, por ejemplo, en el canal de YouTube, o cuando lo he hecho, por ejemplo, en los podcasts, yo coloco historias, como muchos youtubers y muchos streamers, para que las personas juzguen si creer o no creer, como hace también el cartel. El cartel tampoco posee la verdad como tampoco la poseo yo, como tampoco la posee usted. Y por esa misma razón es tan interesante. Pero cuando estamos tan cegados a solamente respetar una doctrina que ni siquiera tiene, no sé, no tiene una manera de comprobarse físicamente, pues obviamente ahí sí le puedo creer a usted que estamos manipulando esa verdad. No, yo no digo que estás manipulando, obviamente, porque yo sé que no obligas a nadie a creer, pero al final sí pasas la cuenta de cobro. ¿Sí ves? No, pero la Eso al cuenta de final cobro es no la paso por eso. instrumentalizar la fe, porque si una persona va donde usted mismo está diciendo por esa guía, por ese consejo, Sí, claro, correcto. y usted cobra, me parece que es instrumentalizar esa fe para lucro, que es lo que usted critica de las asociaciones, de las instituciones. Pero si fuera lucro, uy, hermano, estaría en Las Vegas, ¿no le parece? Pues no necesariamente en Las Vegas, porque hay mucho pastor. Pues es que así lo hacen la mayoría de los que trabajan la misma línea. La Y mayoría no están en Las pues, Vegas. bueno, de pronto usted no ha corrido con esa misma suerte, pero No, porque no me caso es el gusta mismo. abusar de lo que yo hago. Así de sencillo. Yo creería, viejo Robles, que estaría buenísimo lo que usted hace y tendría más convicción si realmente Ujú. usted cobrara por eso.
Sí, yo en algunas ocasiones no cobro porque pues la verdad cuando cobro es cuando utilizo elementos, instrumentos, incluso Ah, ok, libros cuando o utiliza guías. su Biblia, su versión de la Biblia, No mi su versión performance porque de yo no Biblia, porque escribí usted la empezó Biblia, diciendo, amigo. por Yo eso, no o la sea, usted escribí. empezó diciendo, yo no utilizo una Biblia y ahorita me está diciendo, no, cobro cuando utilizo un instrumento, cuando utilizo tal cosa. Cuando utilizo libros, yo no dije la Biblia, cuando dije No, no, libros. exacto, viejo Robles, escúcheme que a usted le falta eso. Su performance de la Biblia, o sea, si nos vamos a Pero ¿cuál es mi similitud, entonces ese performance de la libro, ese Biblia? Si, instrumento si, sería su si, si Biblia. la verdad yo no pregono algo en lo que no creo. Así de simple. O sea, yo cómo voy a pregonar un libro en el que no creo. ¿Mm? No, era esa mi intervención, viejo Robles y Dani, gracias. Súper, súper, Muchas gracias respetable. por el espacio, viejito, en la buena. Muy bien, bueno, Roles vaya a descansar, el Elon Musk también. Muy bien, bueno, muy bien. Ahí los dejé ahí intervenir un ratico, mientras yo listaba aquí una cuita del cartel. Muy bien. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Sí, y ese mensaje para todos. Si a alguien no le gusta cómo habla alguien, cómo expone a alguien, sus redes, pues lo que dice el hombre no lo escucha en ese momento, no lo sigue y ya no se amarguen la vida. Que para eso las redes están, para uno seguir, consumir al que quiere, ver al que quiere, creer en el que quiere, en el que no quiere y ya, y punto. Todos felices. Muy bien, a ver, por acá, a ver, ¿quién más tiene una historia paranormal? A ver, que compartir hasta hora de la noche. Todavía tengo tiempito para alguna historia, aquí alguien quiera contar su historia. Vamos a ver, aquí estoy aceptando a varios. A ver quién sube de primero. A ver, por acá subió Chris. ¿Qué hubo, Chris? ¿Qué más, Dani? ¿Cómo vamos? Bien, hermano, bienvenido. ¿Qué quiere contar usted? No, pues a mí me pasó algo muy extraño yo por lo general uno escucha, a mí nunca me han pasado esos sucesos de que lo privan a uno. Yo no creía en eso, siempre le tengo respeto a las cosas paranormales, pero pues hasta no ver, no creer, ¿sí? Ajá. Y pues nunca había tenido una experiencia así de que lo priven a uno, pero pues fue algo muy extraño. Permítame un momentico, es que estoy un poco nervioso. Tranquilo, cuéntenos cómo pasó, cómo fue eso, sentirse así como privado. Pues normal, yo estaba durmiendo con mi pareja, normal, una noche común y corriente, y lo que yo recuerdo de un momento a otro fue como una presión en el pecho. Ajá. Yo dije, bueno, me estoy quedando sin aire. En el sueño yo tenía un sueño como vagabundo, un sueño oscuro, pero en el momento no lo recordaba. Yo recuerdo que yo me despierto, pero ya la presión en el pecho era muy fuerte, demasiado fuerte, pero mejor dicho, a hundirme, que yo como que boto el suspiro y mi mujer se levanta. Ella, ¿qué te pasó, Andrés? ¿Qué te pasó? Y yo, no, es que me están ahogando. En ese entonces nosotros vivíamos con mi madre, ella en su pieza, en un apartamento, ella en su pieza, y yo pues obviamente mi pareja y yo en la mía. Al instante que yo me despierto y yo reacciono y con esa reacción de prácticamente sofocado, ahogado, mi mamá se despierta también allá gritando, Cristian, Cristian, Cristian. Y pues al momento que ella termina de decir Cristian, se escucha que cae una varilla y la varilla queda retumbando en el piso. Sí. De nosotros, pues mi mamá no fue capaz, yo estoy seguro que ella no fue capaz de levantarse, ni yo fui capaz de levantarme a mirar qué fue. Al día siguiente nosotros miramos y habían tumbado una cortina. Usted sabe, Dani, que las cortinas en los apartamentos y en las casas tienen unos agarraderos Sí. con tornillos. Para zafar eso se necesita un destornillador. Zafaron eso, pero sin violentar los tornillos ni nada de eso, y tumbaron la varilla. Entonces, al hablar con mi madre, yo le dije que porque ella gritó, porque me llamó en ese momento, que a mí me estaban privando. Entonces ella dijo que ella en ese momento vio un espíritu, pero un espíritu parecido a mí, y que quería abusar de ella, pero ella no podía expresarse, ella no podía gritar ni nada, mejor dicho, estaba paralizada. Sí. Exactamente. Y pues a mí lo extraño de eso es porque por lo general uno siempre escucha que lo privan es a uno y terminamos en ese momento fue privados dos. Upa. Porque, y más aparte pues el espíritu se fue y nos tumbó la cortina
y eso quedó retumbando. Y pues el susto, o sea, Dani, el susto y oyentes pues fue tan grande. Nosotros somos muy devotos al Santo Rosario. Ajá. Y ese día, créame, ese día nos tocó rezar el rosario con mucha fe, con la fe más Oye, puesta y verdaderamente pudimos descansar. oiga, Cris, pero buen dato el que usted da del rosario y le hago una pregunta. ¿Cree usted que las personas a veces, y qué pena decirlo así, como rezanderas, ¿no? Para que me entiendan, Mm, de pronto son como las que más atraen a los demonios, como una guerra, ¿no? Como si yo soy un demonio, digo, pues ¿para qué voy a atacar o asustar al que no cree o al que no ni reza? En cambio usted, como dice, usted es una persona de fe, de creencia, hace su rosario. ¿Será que el sí. demonio cuando pasa por ahí dice, uy, a estos son a los que hay que atacar, o sea, porque estos son del otro Dani, bando? yo creo en eso, yo creo, o sea, yo soy una persona que no soy religiosa, pero pues a mí me inculcaron el Santo Rosario en mi familia Ajá. y lo hago por respeto pues a mi familia, ¿sí? Pero no soy religioso, pero yo sí digo que a una persona que está con Dios, una persona que está mucho en comunión con Dios, que ora bastante, porque no, rezar es diferente a orar y entrar en comunión con Dios es diferente. Pienso yo que no es necesario uno confesarse con un padre. Tú te puedes confesar con tu mismo Dios, con el ser que tú creas, es el ser que tú amas. Pero yo creo que sí, que la brujería, todos esos espíritus, cuando una persona es muy creyente, lo atacan, pero no es el mismo resultado. Yo escuché una vez a una señora que la señora practica también magia, sí, es como bruja. Y ella decía que una persona, o sea, a la hora de tratar a una persona que está muy ligada, o sea, muy ligada a Dios, es muy difícil que el trabajo se haga. O sea, que es muy difícil, ella me decía, es muy difícil porque están muy constante en comunión con Dios, pero pues no quiere decir que a uno no le puedan pasar las cosas. Yo vuelvo desde un principio, yo no creía en eso, yo decía hasta ver no creer, Ajá. porque yo oraba, yo oro las veces que puedo oro y me encomiendo a Dios, pero las cosas pasan, Dani. Las cosas pasan, uno no sabe de pronto las cosas, los antecedentes que hayan pasado en ese sitio, en ese lugar, pienso yo, ¿sí? Y pues pueden ser espíritus que quedan vagando y a veces de pronto la energía, yo creo que la energía a veces atrae eso. Ejemplo, si en tu casa viven en mucha discusión, viven en mucha pelea, eso atrae eso, creería yo. Pero pues ese suceso se me hizo extraño porque ¿cómo va a terminar yo? Me están privando a mí y terminan privando a mi mamá y el espíritu se le refleja a mi mamá, o sea, con mis características y abusar de ella. Entonces yo dije, o sea, serio eso, ¿sí? Pero pues recé el Santo Rosario y la verdad, como devoto, pues esa noche se descansó con mucha paz, la verdad, porque el susto fue, o sea, el escuchar cómo quedó resonando la varilla en la baldosa. Y en ese tiempo nosotros no tenía, era en hora gris el apartamento y quedó sonando revoloteando. Y entonces nosotros decíamos, pues puede ser un espíritu, consultamos a mi abuela, mijo, eso es una bruja. Entonces uno no puede hacer falsos señalamientos, pero de que existe, existe, Muy bien. ¿sí? Y toca tratarlo con respeto y pues esa es mi No, humilde historia. hágale, Cris, gracias. No, bueno, No, interesante. muchas gracias por escucharme. A usted, mi hermano, ahí siga Dios con, ay, perdón, siga ahí con su rosario. Yo sí digo la creencia de cada quien, desde que a usted le vaya bien, sea con el rosario, con la bendición, con el agua bendita, con la Biblia negra, roja, azul, vino tinto, arrodillarse, pararse, yo qué sé. Si le va bien y hace las vainas bien, hágalo. Eso está bien. Total. ¿Qué hubo, Kraken? ¿Bien o qué? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo van? Bien, hermano, que ya usted es el encargado de cerrar este espacio ahí. ¿Qué nos quiere contar? Bueno, Dani, empezando, a mí desde niño me pasan varias cosas. Yo vengo de una cuna cristiana y literal, desde pequeño sí he vivido varias experiencias, pero al principio pensé que era cosa mía hasta que hace 3 4 años tuvimos una experiencia colectiva muy densa. Y no sé si ustedes conocen términos Cundinamarca. Y nosotros para una Semana Santa con unos amigos decidimos viajar donde mis papás viven Ajá. en horas de la noche y ese día mi mamá me advirtió mucho que no viajáramos a esa hora. Resulta y pasa que en el viaje, primero que todo, la oscuridad llegando a la finca era impresionante. E incluso lo digo con nervios porque recuerdo todo esto y lo que vivimos los 5 fue algo que nunca habíamos como sentido colectivamente.
Resulta y pasa que la carretera normalmente, la hora que uno la coja, suele ser muy alumbrada, pero estábamos un viaje de Semana Santa y íbamos dos parejas, o sea, dos personas, cada uno con su pareja y una persona sola. De un momento a otro, pasando de Pacho, Cundinamarca, normalmente suele ser muy alumbrado por la luna, o sea, se suele ver muy bien. En esos momentos como que una oscuridad muy densa nos acompañó hasta la llegada de la finca. Nosotros llegamos a eso de la 1 de la mañana y llegamos muy intranquilos, o sea, llegamos a la casa de mis papás demasiado intranquilos. Nuestro plan era pues precisamente acampar, para disfrutar, para gozarnos el viaje. Y resulta y pasa que una amiga mía también, la exmujer de un amigo mío también, ella sentía muchas cosas, ella suele ser muy perceptiva a estos eventos, y llegamos y de la nada empezamos a reír, a escuchar como un pavo real reírse a lo lejos de la finca, pero se escuchaba como si estuviera al lado de nosotros. Nosotros quisimos ignorar como pues la situación, como si nada, seguimos armando nuestras carpas, absolutamente todos nos ubicamos. La primera noche fue horrible, literalmente sentíamos todos, o sea, el otro día cuando nos levantamos hablamos de lo que habíamos sentido en la carpa mía, con la persona en la que yo estaba en ese momento. La risa se sentía muy cerca y aparte de eso uno podía ver en la carpa como si alguien estuviera pasando las manos hacia la carpa intentando ingresar. Y realmente yo nunca había sentido tanto miedo, me han pasado varias cosillas, pero esa noche realmente la tensión que se sentía en el ambiente era demasiado fuerte. Al otro día nos levantamos, hablamos de lo ocurrido, resulta y pasa que no había sido yo el único que había sentido la sensación. Mi mejor amigo con su mujer también no habían podido descansar en toda la noche porque también escucharon toda la noche el pavo real como con la risa. Y el chico que iba solitario también estaba supremamente aterrado. Decidimos ese día como hacer una fogata para olvidar todo. Inclusive llegó un momento en que estábamos, por así decirlo, ya ebrios, habíamos comprado licor, todo, y en medio de la fogata y de la finca se oscureció todo a nuestro alrededor. Se sintió un miedo supremamente fuerte al punto que nos pasmamos, o sea, literalmente estábamos supremamente alcoholizados, pero de la sensación y lo que pasó alrededor, todos quedamos pasmados, o sea, como si hubiéramos quedado en sano juicio en el momento. Y notamos que mi mejor amigo se había desaparecido. O sea, él literalmente en un momento ya no estaba con nosotros. Y empezamos como a buscarlo, a llamarlo. Y él llega así de la nada como con una cara, o sea, pálido y no sabía qué estaba haciendo hacia allá. Él solo nos dijo que había sentido que lo habían llamado. Normal, nosotros empezamos a sentir otra vez mucho miedo. Nos fuimos hacia las carpas y dijimos vamos a jugar uno como para evitar prestarle atención a lo que estaba ocurriendo. Y resulta y pasa que pues mi mamá sí es demasiado cristiana. Ella sí desde mucho tiempo asiste a la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Pero las carpas estaban alrededor de unos 10 metros de... Crack, de me quedan 30 segunditos, porfa, qué pena. Me toca. No, tranquilo. Lo que sucedió fue en específico que de la nada yo no soportaba más la situación y empecé a comentarles a ellos que sí estaban viviendo lo mismo que yo. Y pues Samantha, que es la la mujer de mi mejor amigo, dijo que no habláramos del tema porque realmente sí había algo alrededor y ella lo estaba sintiendo. Y de la nada mi mamá llegó así a decirnos como, hey, no sé de qué están hablando, pero dejen de hablar de lo que están hablando porque hay una energía demasiado pesada alrededor de la finca. Y al otro día después nos fuimos a dormir y la persona con la que yo salía en ese entonces amaneció con moretones en las piernas, yo amanecí con rasguños. Ese día literalmente toda la noche estuvieron molestándonos alrededor de las carpas y nos tocó decidir devolvernos para Bogotá. Resulta y pasa que después de eso yo duré una semana teniendo sueños lúcidos
como si yo tuviera relaciones sexuales con una persona que no podía ver, pero lo extraño es que en cada sueño yo nunca le podía ver el rostro a la... Amigo, necesito cortar por temas de satélite. Ah, no, listo. Listo, viejo Kraken, le agradezco mucho. Si quiere, conecte mañana y con más tiempito me cuenta la historia porque a las 12 cerramos satélite. Epa, Dani, vale, papá. de una. En la buena, mi hermano. Buen talento el Listo, suyo. bro. Lo felicito. Buenísima. Chao, papá. Nos despedimos, 12 en punto de la noche. Que los satélites se colapsan en el más allá. Feliz noche y que en paz descansen. Bajamos el telón.